¿Y si todo lo que perdiste no fue una tragedia, sino el preludio de tu mayor milagro? ¿Y si te dijera que Dios no solo está consciente de cada lágrima que derramaste por todo lo que perdiste, sino que ahora mismo está orquestando en silencio una restauración tan perfecta que te vas a olvidar de que alguna vez lloraste por lo que se fue? ¿Y si te dijera que no fue el enemigo quien tuvo la última palabra, ni el abandono, ni la traición, ni la pérdida, ni el tiempo, sino que hay un Dios que escribe los capítulos finales con tinta de redención, restauración y gloria? Sí, este video no es casualidad. No entraste aquí por accidente. Este mensaje fue preparado en el cielo con tu nombre en la portada. Hoy el Señor quiere hablarte de la restauración, pero no como un consuelo poético para el dolor, sino como una promesa celestial en ejecución real. Dios está restaurando todo lo que perdiste, y no hablo solo de objetos, de posiciones, de oportunidades. Hablo de la fe que sentiste que se desmoronaba, de la esperanza que se te fue con alguien, de los sueños que enterraste sin funeral, de la identidad que el dolor te robó. Este no es solo un estudio bíblico, es una carta abierta de Dios para ti. Es una exploración del alma humana herida, guiada por las huellas de un Cristo que también lloró, pero que también resucitó. En los próximos minutos te voy a revelar verdades ocultas en la palabra que la mayoría no logra ver. Verdades que, si decides abrazarlas, pueden hacer que tu desierto florezca. Voy a mostrarte cómo Dios, a lo largo de la historia bíblica, nunca dejó sin restauración a un corazón quebrantado que se volvió a Él. Nunca. Y más aún, al final de este video, conocerás una enseñanza poderosa, la penúltima, que muchos pasan por alto, pero que contiene la clave espiritual para desbloquear una bendición que ha estado detenida en tu vida. Una enseñanza que puede cambiarlo todo. Prepárate, porque hoy vas a entender por qué tu dolor no fue en vano, y vas a descubrir cómo Dios, con su mano invisible, está restaurando lo que pensabas que era irrecuperable. No es magia, es gracia. Antes de empezar, quiero pedirte algo. Comenta ahora mismo la frase "paz en Cristo" aquí abajo, si estás dispuesto a caminar conmigo en este estudio. Eso muestra tu compromiso con tu fe y activa tu espíritu para recibir. Y también, si sientes que este mensaje puede transformar vidas, dale me gusta al video. No solo porque ayuda al canal, sino porque YouTube mostrará este mensaje a personas heridas, vacías, rotas, que necesitan esta palabra tanto como tú. Tú puedes ser canal de bendición. Felicidades por estar aquí, porque no todos hacen una pausa en su rutina para buscar una palabra del cielo. Y tú lo hiciste. Eres parte de esta comunidad que está siendo despertada espiritualmente. Suscríbete si aún no lo hiciste, porque este canal no es solo un lugar de contenido, es una iglesia virtual para muchos, un refugio, un altar de esperanza. Y sí, hay personas que ven estos videos mientras lloran en una habitación vacía, otros mientras oran por un hijo que se fue, o mientras luchan contra pensamientos que no quieren tener. Aquí hay vida, hay fe, hay luz y hay comunidad. Suscribirse es un acto de fe y compartir este contenido es evangelizar en tiempos digitales, es sembrar semilla eterna en tierra estéril. Ahora sí, prepárate. Vamos a comenzar este viaje de restauración. Y recuerda, la penúltima enseñanza puede contener el código divino que desbloquea tu bendición. Dios está a punto de demostrarte que nada estaba perdido, solo estaba siendo transformado. Job, la restauración después del quebranto total. ¿Has sentido que tu vida se desmorona de un momento a otro? Que todo lo que tenías, salud, familia, estabilidad, fe,
parece escurrirse como agua entre tus dedos, entonces estás más cerca de Job de lo que crees. Job no fue solo un hombre justo, fue un hombre probado hasta los huesos, un hombre que perdió a sus hijos, su salud, sus riquezas, el apoyo de su esposa, el silencio de sus amigos y, por un momento, también pareció perder el sentido de su existencia. Pero lo más profundo de su historia no está en lo que perdió, sino en lo que Dios le devolvió. Muchos conocen la parte trágica de Job, pero pocos meditan con el corazón abierto en el milagro que vino después del dolor. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job 42:10. ¿Te das cuenta? No solo lo restauró, lo duplicó. Lo que el enemigo tocó con destrucción, Dios lo tocó con restauración. Pero hay algo aquí que el Espíritu quiere revelarte hoy. La restauración no comenzó cuando Dios habló, ni siquiera cuando el enemigo cesó sus ataques. La restauración comenzó cuando el corazón de Job volvió a alinearse con el cielo, cuando oró por quienes no lo entendieron, cuando en lugar de guardar rencor, eligió la compasión, cuando en lugar de endurecerse, eligió seguir esperando. Ahí, en el punto más vulnerable de su vida, Job se volvió invencible. Y tú, que estás viendo este video, tienes también ese punto exacto de inflexión frente a ti. Tal vez perdiste algo que aún hoy no entiendes por qué. Tal vez hubo noches donde oraste sin recibir respuesta. Días donde caminaste con la fe arrastrando los pies. Pero escucha esto con el alma. Tu restauración comienza hoy. Porque estás haciendo lo mismo que Job. No estás buscando venganza. No estás llenando tu corazón de amargura. Estás aquí, escuchando una palabra del cielo diciendo: Señor, háblame. Y Dios va a hablar, y Dios va a restaurar, y Dios va a sorprender. Job no fue restaurado porque gritó, ni porque reclamó, fue restaurado porque perseveró, porque aunque lo perdió todo, no perdió su fe. Y si tú estás aquí, eso significa que tampoco la perdiste, o por lo menos no por completo. Una brasa encendida quedó. Y eso basta para que el Espíritu sople sobre ti y encienda un fuego nuevo. La restauración de Job no fue solo material, fue espiritual, fue emocional, fue relacional. Dios sanó todo lo que el quebranto había tocado, y así como lo hizo con él, lo hará contigo. ¿Lo crees? Pero hay algo más. Y necesito que lo escuches con atención. Job no sabía que estaba siendo parte de una historia que tú y yo leeríamos siglos después. No sabía que su restauración iba a consolar a millones. Y si eso también está pasando contigo, y si tu testimonio, tu proceso, tu restauración será usado por Dios para sanar a otros, y si Dios está escribiendo tu vida con letras de eternidad, porque tu proceso bendecirá generaciones, entonces no pierdas la fe, porque la restauración que viene sobre ti será completa, profunda y más gloriosa de lo que perdiste. Así como Job, tú también vas a mirar atrás y decir: valió la pena el proceso, porque Dios me devolvió más de lo que se llevó el dolor. Y ahora que el Espíritu ha abierto este primer capítulo en nuestro viaje de restauración, vamos a seguir explorando otros momentos poderosos donde el cielo tocó lo perdido y lo devolvió en gloria. La resurrección del hijo de la viuda de Naín, cuando Dios devuelve lo que pensabas enterrado. Hay momentos en la vida en los que el alma humana se quiebra con una intensidad tan devastadora que ni siquiera las palabras más profundas logran abarcar el dolor que se siente, y es precisamente en ese abismo emocional donde el corazón creyente se enfrenta a su mayor batalla. Seguir esperando cuando todo ya parece perdido, seguir creyendo cuando todo lo visible ha muerto, seguir caminando cuando el duelo ya se ha instalado como un huésped permanente,
Y es en este umbral donde encontramos a una mujer bíblica cuya historia, aunque breve en los textos, retumba con fuerza en la eternidad espiritual, porque representa con una crudeza estremecedora lo que significa vivir una pérdida total, un quiebre definitivo, un luto que parece no tener retorno. La viuda de Naín no tenía nombre, pero su dolor era tan universal que podríamos llamarla con cualquiera de nuestros nombres. Porque todos, en algún momento, nos hemos sentido como ella, acompañando el cortejo de una pérdida, caminando en silencio junto a lo que se ha ido, con el alma encogida y los ojos secos de tanto llorar, en ese lugar donde las esperanzas ya no se renuevan, porque la vida ha dictado su sentencia final, y sin embargo, lo que ella no sabía, lo que ninguno de los que estaban allí sabían, es que aquel día el cielo iba a irrumpir en su tragedia con una fuerza imposible de imaginar, porque cuando Jesús se acerca al dolor humano, la muerte retrocede, la lógica se rompe y lo que parecía sellado se convierte en testimonio de resurrección. El Evangelio de Lucas nos relata que Jesús iba caminando hacia una ciudad llamada Naín, acompañado por sus discípulos y una gran multitud, y que al llegar a la entrada de la ciudad se encontró con otro grupo de personas que venían saliendo. Era un cortejo fúnebre, un desfile de tristeza que avanzaba lentamente, llevando el cuerpo del hijo único de una mujer que ya había quedado viuda. Y ese detalle no es menor, porque en aquella época, una mujer sin esposo y sin hijos quedaba desprovista de todo sustento, de toda protección social, de toda esperanza humana. Y lo que esa madre estaba enterrando no era solamente a su hijo, era su futuro, su seguridad, su nombre, su identidad. Y el hecho de que una gran multitud la acompañara en su duelo solo nos confirma la magnitud de su tragedia, porque todos entendían que no había consuelo para semejante pérdida. Pero justo en ese cruce de caminos entre la vida y la muerte, entre la esperanza y la desesperación, entre lo que se va y lo que aún puede llegar, aparece Jesús. Y lo primero que ocurre es que Él ve a la mujer, y no la ve de forma superficial, no la mira con indiferencia religiosa, ni con la frialdad de quien está acostumbrado al dolor ajeno, sino que la ve con una mirada que penetra en el alma, que comprende cada lágrima, que discierne cada pensamiento, y esa mirada divina se convierte en acción compasiva, porque el texto bíblico dice que al verla, el Señor tuvo compasión de ella. Y ese es el primer indicio de que algo está a punto de cambiar radicalmente, porque cuando la compasión de Cristo se activa, el cielo se moviliza, y la compasión de Dios no es pasiva ni simbólica, sino que es una fuerza transformadora que interrumpe el ciclo de la pérdida para instaurar un nuevo principio. Jesús se acerca y le dice a la mujer algo que, en otras circunstancias, podría parecer insensible: no llores. Pero esta no es una orden sin sentido ni una frase superficial. Es una declaración profética, porque cuando Jesús le dice que no llore, no lo hace porque quiera minimizar su dolor, sino porque sabe que en cuestión de segundos su llanto será transformado en risa, su luto en danza, su desconsuelo en un milagro. Y es entonces cuando Jesús toca el féretro, un acto que ningún judío piadoso haría, porque tocar un cadáver o su ataúd implicaba una impureza ceremonial, pero a Jesús no le importa contaminarse con lo que los hombres llaman impuro, porque Él vino a redimir lo que está perdido, a purificar lo que está muerto, a restaurar lo que fue quebrado y, con ese toque celestial, interrumpe el ritual del entierro para proclamar una nueva vida. Jesús dice: joven, a ti te digo, levántate. Y esas palabras no son un intento, no son un deseo, no son una oración, son una orden con autoridad divina. Son palabras que
Cargan el poder creador del mismo Dios que en Génesis dijo: hágase la luz, y la luz fue hecha. Y en ese instante, el joven que estaba muerto se incorpora, se sienta y comienza a hablar. Y lo que era un cortejo fúnebre se convierte en una procesión de gloria. Lo que era un lamento se transforma en alabanza. Lo que era una historia de pérdida total se convierte en una predicación viva del poder restaurador del cielo. Y es aquí donde el Espíritu Santo quiere hablarte directamente a ti, porque quizás tú también has caminado en silencio detrás de algo que perdiste. Quizás hay áreas de tu vida que ya diste por muertas, relaciones que consideraste irrecuperables, sueños que enterraste con resignación, promesas que guardaste en lo más profundo de tu corazón con un velo de olvido porque parecía que nunca se cumplirían. Y tal vez, como aquella viuda, has seguido con tu vida cargando el féretro de una fe herida, de una esperanza frustrada, de un futuro que parece sellado por la pérdida. Pero hoy, en este preciso momento, Jesús está entrando a tu Naín personal. Está encontrándose contigo en el punto exacto donde tus lágrimas ya no tienen palabras. Y Él no viene a acompañarte en tu dolor. Viene a interrumpirlo con su compasión activa. Viene a tocar lo que ya diste por perdido. Viene a hablarle vida a lo que tú ya habías aceptado como muerte definitiva. Hay una enseñanza profunda en esta historia que a menudo pasa desapercibida. La mujer no pidió el milagro, no suplicó por la resurrección, no pronunció una oración poderosa, simplemente estaba allí, rota, caminando detrás del ataúd. Y eso nos muestra que la restauración de Dios muchas veces no depende de nuestra fuerza espiritual, ni de cuán elocuentes seamos en nuestra oración, ni de cuán dignos nos sintamos, sino que depende del carácter compasivo de Dios, de su decisión soberana de irrumpir en nuestras tragedias con una palabra viva, de su deseo eterno de devolvernos lo que hemos perdido. No porque lo merezcamos, sino porque Él nos ama con una intensidad que trasciende la lógica, el tiempo y la muerte. La restauración que Dios quiere hacer contigo hoy no será producto de tus méritos, sino del encuentro entre tu necesidad y su misericordia, entre tu quiebre y su poder, entre tu duelo y su palabra creativa, porque el Dios que interrumpió el funeral en Naín es el mismo que está interrumpiendo tu resignación, tu silencio, tu aceptación de la derrota, para recordarte que Él tiene la última palabra y que mientras haya una promesa suya sobre tu vida, no hay sepultura que pueda sellar tu destino. No hay pérdida que pueda definir tu historia, no hay ausencia que pueda anular su plan perfecto. Y ahora, mientras meditas en esta escena, mientras recuerdas tus propias pérdidas, quiero que recibas esto en tu espíritu. Jesús se acercó a la viuda y le devolvió a su hijo, pero lo hizo delante de todos, para que el milagro no solo restaurara a la madre, sino también para que impactara a la comunidad entera. Y eso significa que lo que Dios va a restaurar en ti no será un acto oculto, no será algo íntimo y silencioso, sino que será una restauración pública, visible, poderosa, que dará testimonio de que tu Dios no solo consuela, sino que también resucita, no solo acompaña, sino que transforma, no solo promete, sino que cumple. Prepárate, porque hay áreas de tu vida que ya no esperabas ver revividas, pero que hoy están siendo tocadas por el poder del Espíritu Santo. Y así como el joven se sentó y habló, aquello que creías muerto también volverá a hablar. Tus sueños volverán a tener voz, tus planes volverán a respirar, tu fe volverá a latir, y cuando eso suceda, todos sabrán que fue el Señor quien lo hizo, y tu historia se convertirá en un faro para otros que caminan con el alma rota. Porque si Dios restauró a la viuda de Naín,
también puede restaurarte a ti. No importa cuán definitivo parezca el entierro, cuando Jesús llega, el ciclo cambia, el final se reescribe y la vida comienza de nuevo, esta vez con el sello eterno de su gloria redentora. La mujer pecadora que ungió los pies de Jesús. Cuando la restauración comienza con un acto de valentía, en una sociedad donde el pecado se castiga con el aislamiento, donde la vergüenza se convierte en marca imborrable y donde la reputación lo es todo, una mujer anónima, despreciada por la mayoría, rechazada por los religiosos, señalada por todos, decide hacer lo impensable, entrar sin invitación a la casa de un fariseo, interrumpir una cena entre hombres respetables, caminar hasta los pies del maestro y con lágrimas y perfume declarar públicamente que su vida estaba lista para ser transformada por la gracia. No conocemos su nombre, pero conocemos su reputación, porque Lucas nos dice que era una mujer pecadora de la ciudad, en un entorno donde las mujeres ya eran socialmente vulnerables. Esta mujer estaba aún más marginada, cargando sobre sí el peso de una vida de errores, heridas, decisiones difíciles y tal vez también abusos y traiciones. Ella representa a quienes han perdido su dignidad, su valor a los ojos del mundo, aquellos cuya historia está escrita con manchas de dolor. Y sin embargo, es precisamente en medio de esa oscuridad que su alma percibe una oportunidad única. Jesús estaba en su ciudad y ella no iba a dejar que esa oportunidad pasara. Y aquí comienza la restauración, no cuando Jesús le habla, no cuando la perdona, no cuando la defiende. La restauración empieza cuando ella decide actuar con valentía a pesar de la vergüenza, cuando decide no esperar el momento correcto, cuando ignora las voces que le dicen que no es digna. La restauración comienza cuando una alma rota se atreve a acercarse a Jesús sin filtros, sin máscaras, sin justificaciones. Ella entra, ella se arrodilla, ella llora, ella unge, y todo eso en medio de una atmósfera de juicio silencioso. La casa del fariseo era un lugar de respeto humano, pero sin misericordia divina. Y aún así, Jesús estaba allí, porque su presencia nunca depende del lugar, sino de la oportunidad de revelar su amor. Cuando Simón, el anfitrión, ve a la mujer, lo primero que piensa es que si Jesús fuera verdaderamente profeta, sabría qué tipo de mujer le está tocando. Pero Jesús no solo sabía quién era ella, también sabía quién era Simón. Sabía que él se consideraba superior, que creía que su pecado era menor, que su vida era más limpia. Y por eso Jesús le cuenta una parábola. Dos deudores. Uno debía mucho, otro poco. Ambos son perdonados. ¿Cuál de los dos amará más? La respuesta es obvia, y el mensaje también. Aquel a quien más se le perdona, más ama. Y ahí está el núcleo de esta restauración. La mujer no fue restaurada porque era buena. Fue restaurada porque reconoció cuánto necesitaba a Jesús, porque no se escondió, no se defendió, no huyó, solo lloró, solo se entregó, solo amó, con perfume, con besos, con su cabello. Lo mejor que tenía, lo puso a los pies del Salvador. Y Jesús, que conoce los corazones más allá de los actos externos, la mira y pronuncia palabras que rompen siglos de condena. Tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Vete, en paz. ¡Qué declaración poderosa! ¡Qué restauración radical! Ella llegó como una mujer rota, despreciada, sucia a los ojos del mundo, y se fue limpia, digna, restaurada y en paz. Este no es solo un acto de compasión de Jesús. Es una lección eterna, es una revelación de cómo el cielo responde cuando una persona, aún entre lágrimas, elige presentarse tal como es ante Dios, sin adornos ni excusas. Es la prueba de que no hay pecado más fuerte que la gracia, no hay pasado más sucio que el amor pueda limpiar.
No hay vergüenza que la presencia de Cristo no pueda cubrir con honra. Y quizás tú, que estás viendo este video, sientas que hay partes de tu vida que no merecen restauración. Áreas que el enemigo te ha hecho creer que Dios jamás tocará. Lugares dentro de ti que se han endurecido con el juicio de otros o con tu propia culpa. Pero hoy el Espíritu de Dios te dice, si te atreves a acercarte, si te presentas como estás, si vienes con el corazón quebrantado, dispuesto, humilde, yo te restauraré. La restauración de esta mujer no fue pública por casualidad, fue una declaración, fue Dios diciendo, así es como yo trato a los que aman de verdad, así es como yo honro a los que me buscan con sinceridad, así es como yo rompo las cadenas del pasado. Su historia fue escrita para que tú también sepas que aún estás a tiempo, que no importa cuántos años has vivido señalando tus errores, aún puedes acercarte. Que no importa lo que otros digan, si tus lágrimas son sinceras, Jesús no te rechazará. Y tal vez, como ella, tú también estás entrando en este momento a escondidas. Tal vez este video es ese espacio donde estás derramando lo que queda de tu perfume, tus lágrimas, tu corazón. Y yo te digo de parte del cielo, no te vayas como entraste. No salgas igual, porque Jesús ya te ha visto, ya ha sentido tu amor. Y está listo para decirte también, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Zaqueo en el árbol. Cuando Dios restaura tu identidad frente a todos, hay momentos en la vida en los que una persona no necesita que le digan que está equivocada, porque ya lo sabe. Momentos en los que no se necesita una predicación fuerte, ni una acusación, ni siquiera una reprensión, porque el corazón ya viene cansado, golpeado por sus propias decisiones, debilitado por años de cargar un nombre que pesa más que su propia alma. Así vivía Zaqueo, con un nombre que significaba puro, justo, pero con una vida que había tomado caminos de traición, de lucro fácil, de rechazo colectivo. Era jefe de los publicanos, cobrador de impuestos para el Imperio Romano, enriquecido a costa del sufrimiento de su propio pueblo, y por eso despreciado, marginado, aislado. Él no era bienvenido en ninguna casa decente ni en ninguna sinagoga. Caminaba entre multitudes, pero era invisible para todos, menos para Jesús. La Biblia nos dice que Jesús estaba entrando en Jericó y que Zaqueo quería verlo. No quería tocarlo, ni hablarle, ni pedirle algo. Solo verlo. ¿Cuánta desesperación tiene que haber en un corazón para conformarse con mirar de lejos? Cuánta culpa, cuánta vergüenza acumulada, cuántas miradas de desprecio lo habrán hecho sentirse indigno siquiera de acercarse. Y sin embargo, su deseo era tan auténtico, tan honesto, tan profundo, que fue capaz de correr algo indigno para un hombre de su posición y subirse a un árbol solo para tener un pequeño espacio de visión, solo para no perder la oportunidad de ver pasar a aquel de quien todos hablaban. Pero lo que Zaqueo no sabía es que no fue él quien buscó a Jesús, fue Jesús quien lo buscó a él. Desde antes de entrar a Jericó, desde antes de que Zaqueo subiera al árbol, ya su nombre estaba escrito en la agenda del cielo. Y cuando Jesús pasa por debajo de ese árbol, no se limita a mirar hacia arriba. Lo llama por su nombre. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. No le pregunta si puede ir, no le pide permiso, le dice, es necesario. Es como si Jesús estuviera diciendo, tú crees que viniste a verme a mí, pero fui yo quien vino a encontrarte y vine a restaurarte. Zaqueo baja del árbol y lo recibe gozoso. Y en ese instante, las voces del juicio comienzan a murmurar, ha entrado a hospedarse con un hombre pecador. Lo mismo de siempre. Lo que muchos hoy también susurran en las iglesias, en las redes sociales, en los pasillos religiosos. ¿Cómo puede Jesús sentarse con alguien así? ¿Cómo puede darle dignidad a alguien que ha robado,
mentido, dañado. Pero Jesús no responde a los murmullos. Deja que el poder de su presencia haga la obra. Deja que la gracia invada lo más profundo del corazón de Zaqueo. Y es allí, en medio del silencio que sigue al escándalo, donde ocurre el milagro más inesperado. El hombre que siempre tomó, ahora decide devolver. El que enriquecía a costa del sufrimiento, ahora se convierte en un instrumento de reparación. Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Nadie lo obligó. Jesús no le pidió nada, nadie le exigió una prueba de arrepentimiento. Todo surgió de un corazón transformado por el encuentro con el amor, y es allí donde se revela el poder de la verdadera restauración, no en la corrección externa, sino en el amor que penetra hasta lo más profundo del ser y produce frutos que ningún sermón puede forzar. Restaurar no es reprimir el pecado, es hacer que el alma quiera ser nueva, limpia, libre. Y eso solo lo logra Jesús. Zaqueo no solo recuperó su dignidad, recuperó su identidad. Jesús lo expuso ante todos, no para humillarlo, sino para elevarlo. Hoy ha venido la salvación a esta casa, dice el Maestro, por cuanto él también es hijo de Abraham. En otras palabras, lo que ustedes pensaban que se había perdido, yo lo estoy restaurando. Lo que ustedes borraron de su lista de hermanos, yo lo vuelvo a incluir. Este también es parte del pacto, este también tiene promesa, este también es amado por el Padre. Y aquí, querido oyente, quiero que detengas tu alma un momento y pienses, ¿cuántas veces te has subido a tu propio árbol? ¿Cuántas veces has querido ver a Jesús desde lejos, pensando que no eras digno de más? ¿Cuántas veces te has escondido entre ramas de culpa, de miedo, de baja autoestima, de pasado sucio? ¿Y si hoy Jesús está pasando justo por debajo de tu árbol personal? ¿Y si hoy Él está levantando la vista y llamándote por tu nombre? No importa lo que hayas hecho, no importa cuán lejos hayas llegado, si aún late en ti el deseo de ver a Jesús, eso ya es señal de que Él te está buscando. La restauración no empieza cuando tú limpias tu vida. Empieza cuando reconoces que no puedes hacerlo sin Él. Y Él, como con Zaqueo, no solo quiere verte, quiere entrar en tu casa, quiere cenar contigo, quiere restaurar lo que el mundo canceló, quiere devolverte el nombre que el pecado quiso borrar, tal. ¿Ves? Tú también necesitas escuchar hoy. Este también es hijo. Esta también es hija. Esta casa también merece salvación. Porque donde Jesús entra, no entra juicio, entra restauración. Donde Él posa su presencia, se derriban estructuras viejas y se levantan identidades nuevas. Donde Él llama por nombre, se rompen las etiquetas impuestas por la sociedad y se establece un nuevo título, Hijo del Dios viviente. Este es el tiempo de bajar del árbol, de abrir tu casa, de permitir que el amor verdadero haga la obra que tus fuerzas no han podido hacer. Este es el tiempo de reconocer que la gracia no tiene lógica, pero sí tiene poder, y que cuando el cielo decide restaurar a alguien, ni el pasado, ni los hombres, ni las voces del juicio pueden detener lo que Dios ha empezado. El valle de los huesos secos, cuando la restauración comienza en lo que ya no tiene forma. Hay espacios en la vida donde ya no queda nada por reconstruir, lugares del alma donde todo ha sido consumido por el paso del tiempo, por las heridas profundas, por la frustración constante. Zonas muertas que antes fueron campos fértiles, relaciones que antes fueron refugio, sueños que antes fueron promesas encendidas y que ahora solo son eso, fragmentos, ruinas, polvo seco. A veces, el alma humana se convierte en un valle sin color, donde todo se ha ido y solo queda lo que nadie quiere mirar, los huesos del pasado. Allí estaba el profeta Ezequiel, llevado por la mano del Señor, no a un monte de gloria,
no a un templo de adoración, sino a un valle de huesos secos. Y no era una visión cualquiera. Era una confrontación espiritual con lo irreversible, un diálogo entre la fe y la muerte, una escena de completo abandono que representaba algo más profundo, la condición del pueblo de Dios, su desconexión, su dolor, su aparente final. Y es allí, en ese valle sin esperanza, que Dios le hace a Ezequiel una pregunta desconcertante. ¿Vivirán estos huesos? No porque el Señor no supiera la respuesta, sino porque quería enfrentar al profeta con la tensión que muchas veces también tú y yo enfrentamos. ¿Puede volver a vivir lo que ya no tiene forma? ¿Puede reconstruirse lo que ni siquiera se sostiene de pie? ¿Puede haber restauración en un lugar donde ni las lágrimas caen porque ya no hay fuerza para llorar? Y Ezequiel, con humildad, responde: Señor, tú lo sabes. Porque a veces no hay respuestas teológicas, ni argumentos lógicos, ni promesas que parezcan suficientes. Solo queda rendirse ante la soberanía de Dios y decir: no sé, pero tú sí sabes. Y eso es el inicio de la restauración, cuando dejamos de confiar en nuestras posibilidades y empezamos a confiar en el poder de su palabra. Entonces Dios le da una instrucción: profetiza sobre estos huesos. Háblales. Declara vida. Aunque no veas movimiento, aunque no sientas respuesta, aunque todo lo que tengas enfrente sean restos del ayer, abre tu boca y proclama que viene un cambio. Y Ezequiel lo hace. Y de pronto se oye un ruido, un estremecimiento. Los huesos comienzan a juntarse, cada uno con su hueso, y luego nervios, carne, piel. Pero aún no hay aliento. Porque hay procesos que comienzan por fuera, pero aún necesitan el soplo del Espíritu para completarse. Entonces Dios dice: profetiza al aliento, llama al viento, declara que venga de los cuatro extremos y sople sobre estos muertos para que vivan. Y cuando Ezequiel obedece, el aliento entra en ellos y se levantan en pie, un ejército grande en extremo. Lo que era un valle de cadáveres ahora es un campo de soldados. Lo que era silencio, ahora es marcha. Lo que era ruina ahora es potencia. Y aquí, hermano, hermana, el Señor quiere que mires tu vida, tu historia, tus heridas, tus zonas muertas. ¿Tienes un valle así? ¿Tienes huesos a los que ya no les hablas porque diste por cerrado ese capítulo? Tal vez un amor perdido, un llamado abandonado, una fe que se fue apagando. Tal vez tu identidad fue tan golpeada que te miras al espejo y ya no sabes quién eres. Tal vez tu oración es solo un eco y tu esperanza un suspiro frágil. Y sin embargo, Dios te llevó hasta este video como llevó a Ezequiel al valle. Para hacerte una pregunta: ¿crees que aún puede haber vida aquí? No te pide que lo sientas, no te pide que entiendas cómo, solo que obedezcas, que profetices, que hables, que declares, que sueltes palabra de restauración aun cuando no haya señales de vida, porque no necesitas ver para hablar, necesitas creer. Y si comienzas a declarar, los huesos se moverán, porque la restauración no empieza con la vista, empieza con la voz. Lo que estaba seco en tu vida, tus emociones, tu autoestima, tu confianza, tu pasión espiritual, comenzará a recobrar forma, y tal vez no sea instantáneo. Primero se unirán los huesos, luego vendrá la carne, y después el aliento. Pero vendrá, porque si Dios te hizo caminar por este valle, no fue para humillarte, sino para mostrarte lo que Él puede hacer en ti. No fue para castigarte, sino para usar tu proceso como testimonio. Porque una cosa es ver el milagro en la vida de otros, y otra es vivirlo tú, en tus propios huesos, en tus propios silencios. Dios no te restaurará a medias. Él no pondrá piel sin vida. Él no reconstruirá una estructura vacía. Él soplará en ti, te dará aliento, espíritu, presencia, poder, y te levantarás. No como antes, no como alguien débil que fue reparado.
te levantarás como un ejército, con autoridad, con convicción, con unción, y tu valle será tu campo de entrenamiento. Lo que hoy es dolor será mañana escenario de victoria, y tu historia será repetida como profecía. Mira lo que Dios puede hacer con alguien que parecía acabado. La restauración que comienza en el valle no es superficial. Es profunda, duradera, completa, porque el Dios que llama a los huesos también llama a tu alma, a tu propósito, a tu voz. Hoy, si lo escuchas, profetiza, declara vida, aunque aún no sientas, aunque aún no veas, porque el Espíritu vendrá. Y cuando venga, nada quedará como estaba. Lo seco revivirá, lo roto será unido, lo que parecía imposible será testimonio vivo de que para Dios no hay nada muerto que no pueda volver a vivir. La mujer sorprendida en adulterio, cuando la restauración comienza con una defensa celestial, no hay herida más difícil de llevar que aquella que se vuelve pública, aquella que deja de ser solo tuya y pasa a estar en boca de todos, juzgada por todos, condenada por todos. Hay momentos en los que no solo cargamos con el peso del error, sino con el peso del juicio de una sociedad que parece alimentarse del fracaso ajeno. Y fue en ese escenario, en una mañana en Jerusalén, que una mujer fue arrastrada por las calles, expuesta como espectáculo religioso, colocada en medio de un círculo de piedra, de dedos acusadores, de voces llenas de ley y vacías de compasión. Ella no era solo una pecadora, era un trofeo para los que querían poner a prueba a Jesús, una carnada para atrapar al Maestro, una mujer usada como objeto para una trampa teológica. Pero Jesús la vio como alma, como hija, como persona. La Biblia dice que los escribas y fariseos la trajeron sorprendida en el acto de adulterio. No hay margen de duda. No hay lugar para la defensa, no hay espacio para explicaciones. La ley decía que debía morir, pero su presencia no era solo una aplicación de justicia, era un intento de manipular a Jesús. Le preguntan: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Es aquí donde se abre un espacio divino, un silencio cargado de eternidad. Jesús no responde de inmediato, se inclina y escribe en la tierra. No sabemos qué escribió. Algunos dicen que escribió los pecados de los acusadores, otros que escribió el nombre de la mujer. Pero lo cierto es que el silencio de Jesús pesaba más que las voces del juicio, y cuando se endereza, pronuncia una frase que ha atravesado los siglos como una espada de misericordia. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Uno a uno, comenzando por los más viejos, los acusadores se van, porque la verdad es que todos tenemos algo que esconder. Todos tenemos capítulos que preferimos no leer en voz alta. Todos tenemos momentos de oscuridad. Y al final, solo queda ella y Jesús, solo el quebranto y la restauración, solo el pecado y la gracia. Y Jesús, que era el único que realmente tenía derecho a lanzar una piedra, el único que no tenía pecado, el único que podía juzgar con justicia, no lo hace. En cambio, le pregunta: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella, tal vez con los ojos bajos, tal vez temblando, responde: ninguno, Señor. Entonces Jesús dice: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y es en ese momento donde comienza la verdadera restauración. No en el perdón solo, sino en la restitución de su dignidad. Jesús no solo la salva, le devuelve la voz, la mira como persona, la llama a una nueva vida. Porque restaurar no es solo levantar al caído, es devolverle el lugar que la vergüenza le robó. Es decirle: tu historia no termina aquí, aún hay más para ti. Muchos de los que están escuchando este mensaje han sentido lo que ella sintió, la piedra invisible del juicio,
la vergüenza que paraliza, el dolor de ser reducido a un error. Tal vez tú también has sido arrastrado por otros, expuesto por alguien, traído a la luz sin preparación, puesto en medio del juicio público. Tal vez tu nombre fue asociado con tu caída y nadie se interesó en saber tu proceso, tu lucha, tu historia. Pero hoy Jesús también está contigo en ese círculo. Y lo que Él hace no es solo defenderte del juicio humano, es liberarte del peso interno de la condena. Jesús no aprobó el pecado, pero tampoco lo usó como excusa para destruir. Él sabía que el amor redime más profundamente que el castigo, que una palabra de restauración puede cambiar una vida más que una sentencia de muerte. Por eso le dice, vete y no peques más. No como amenaza, sino como una invitación a empezar de nuevo. Como quien dice, ya no eres la mujer sorprendida en adulterio, ahora eres la mujer defendida por Dios. Imagínate cómo fue su caminar después de ese encuentro. Imagínala volviendo a su casa, a su vida, con el alma limpia, con una nueva identidad. Nadie podrá quitarle lo vivido, pero ahora todo eso tiene otro peso, otro sentido. Ahora es testimonio, ahora es gracia, ahora es redención. Y tú también puedes vivir eso. No importa cuán público fue tu error, no importa cuántos te señalaron, no importa cuántos te abandonaron. Si estás ante Jesús, estás ante el único que puede verte como realmente eres, no por lo que hiciste, sino por lo que puedes llegar a ser si recibes su palabra. Él no vino a destruir, vino a restaurar. Y lo hará contigo si tú, como ella, decides quedarte a solas con Él después de que todos se vayan. Hoy, si te sientes expuesto, juzgado, arrastrado, Jesús quiere que sepas, Él no vino a lanzarte piedras. Vino a levantar tu rostro, a sanar tu alma, a devolverte el derecho de caminar con la frente en alto. Vino a restaurar lo que parecía manchado para siempre. Vino a mostrarte que incluso tu peor momento puede ser el inicio de una nueva etapa si decides seguirle con el corazón. Pedro, después de la negación, cuando Dios restaura tu llamado después de la caída, hay caídas que no suceden de repente, sino que se gestan en el alma en silencio. Momentos en los que la debilidad empieza a infiltrarse en los rincones del carácter sin que uno se dé cuenta. No siempre se trata de grandes pecados o decisiones escandalosas. A veces se trata de deslices interiores, grietas que comienzan como dudas, como miedos, como inseguridades, y terminan derrumbando lo que una vez fue una convicción firme. Pedro sabía de eso. Él fue testigo de la gloria, caminó con el Mesías, escuchó palabras que nadie antes había pronunciado, vio milagros, tocó la eternidad con sus propias manos. Era uno de los tres más cercanos, el impulsivo, el valiente, el que prometió que jamás abandonaría a su maestro, el que levantó su espada cuando vinieron a arrestarlo, el que se atrevió a caminar sobre las aguas, pero también el que cayó más estrepitosamente. La noche más oscura de la historia también fue su noche más oscura. Cuando Jesús fue arrestado, Pedro siguió de lejos. Quería estar cerca, pero sin ser visto. Quería mantenerse fiel, pero sin exponerse. Estaba dividido entre el amor y el miedo, entre la lealtad y la supervivencia. Y en ese estado de vulnerabilidad, cuando una criada le dijo, «Tú estabas con él», Pedro lo negó. Y luego lo negó otra vez, y una tercera vez con juramento, con palabras fuertes, con desesperación. «No lo conozco». Y justo después cantó el gallo, y Jesús lo miró. Esa mirada no era de juicio, era de dolor, de compasión, de amor. Era una mirada que decía, «Te advertí y aún así te amo». Era una mirada que desarma, que rompe por dentro, que te muestra quién eres sin destruirte. Pedro salió corriendo, lloró amargamente y en ese llanto estaba todo: su culpa,
su vergüenza, su decepción, su impotencia. Porque cuando uno le falla a alguien que ama profundamente, no hay castigo que supere al remordimiento. Y Pedro no solo le había fallado a Jesús, se había fallado a sí mismo. Muchos de nosotros hemos estado ahí. Tal vez no negamos a Jesús con palabras, pero lo hicimos con acciones, con silencios, con elecciones. Tal vez también prometimos permanecer firmes y caímos. Tal vez dijimos, yo nunca lo haré, y terminamos haciéndolo. Tal vez nos encontramos lejos del fuego, observando de lejos, con el corazón dividido, queriendo pero temiendo. Y cuando fallamos, el enemigo susurra, ya no puedes volver. Dios ya no puede usarte. Tu historia terminó. Y como Pedro, volvemos a las redes, a lo viejo, a lo conocido, a lo que hacíamos antes de conocerle. Después de la resurrección, Jesús fue a buscar a Pedro. No lo esperó en Jerusalén, no lo citó en el templo, lo buscó donde Pedro se había escondido, en el mar, en la barca, en la pesca. Y lo hizo de una forma tan íntima, tan hermosa, tan llena de ternura divina, que no puede ser explicada sin sentir un nudo en la garganta. Les repite el milagro del primer llamado, una pesca milagrosa. Es como si le dijera, no he cambiado de opinión sobre ti. Y cuando Pedro se da cuenta de que es Jesús, no espera a que la barca llegue a la orilla. Se lanza al agua, corre hacia él. Porque el amor, cuando ha sido restaurado por la gracia, ya no teme. Corre, se lanza, se rinde. En la playa, Jesús tiene un fuego encendido, pan y peces sobre brasas, el mismo tipo de fuego donde Pedro había negado a su maestro, pero esta vez no hay acusación, hay alimento, hay calor, hay acogida, porque Jesús no restaura a sus hijos desde el juicio, sino desde la comunión. Y después de haberlo alimentado, le hace una pregunta que no busca información, sino restauración. Pedro, ¿me amas? 3 veces, una por cada negación. Y Pedro, ya sin arrogancia, ya sin jactancia, solo puede decir, Señor, tú sabes que te amo. Jesús no solo lo perdona, le devuelve el llamado, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, sígueme. Le da una tarea, una responsabilidad, una misión, porque la gracia no solo limpia, también envía. La restauración de Dios no es simplemente emocional, es vocacional. Pedro no volvió a ser discípulo, fue confirmado como líder. El que lo negó ante una criada, ahora lo predicaría ante multitudes. El que lloró de vergüenza, ahora hablaría con autoridad. Porque en el reino de Dios, las caídas no definen el final, definen el nivel de profundidad de tu transformación. Y tú que estás leyendo o escuchando esto, tal vez llevas una carga similar a la de Pedro. Tal vez sientes que traicionaste tu llamado, que negaste con tu vida lo que confesaste con tu boca. Tal vez regresaste a viejas redes, a viejas costumbres, a lo que el mundo te ofrece porque sentiste que ya no eras digno. Tal vez el enemigo te convenció de que tu historia se detuvo con tu caída. Pero hoy el cielo te está buscando. Hoy Jesús te espera en la orilla de tu fracaso, con un fuego encendido, con pan caliente, con mirada amorosa. No viene a decirte, te lo dije, viene a decirte, ¿todavía me amas? Porque si lo amas, eso basta. Porque quien ama de verdad, aunque haya caído, puede ser restaurado, reubicado, reenviado. Porque el amor es el fundamento sobre el cual Jesús construye nuevamente tu historia. No te pide explicaciones, no te pide que retrocedas en el tiempo, solo quiere que mires sus ojos y respondas con sinceridad. Y si lo haces, si le dices, tú sabes que te amo, entonces prepárate, porque vienen tiempos de pesca sobrenatural, vienen oportunidades que no te atreverías a imaginar, viene una segunda parte de tu historia más gloriosa que la primera.
Pedro terminó sus días como mártir, con autoridad, con respeto, con el fuego del Espíritu sobre su vida. Pero todo comenzó con esa restauración junto al fuego, con esa conversación sagrada entre dos corazones que aún latían al unísono. No permitas que la culpa te impida nadar hacia Jesús. No permitas que la vergüenza apague tu voz. Hoy el Maestro está aquí, y como hizo con Pedro, está repitiendo el milagro para que tú sepas que aún sigues siendo su elección. Tu negación no anuló su promesa, tu caída no canceló tu llamado. Si tú hoy te lanzas al agua y corres a Él, descubrirás que la restauración no es el final del camino, es el verdadero comienzo de tu propósito eterno. El Hijo Pródigo. Cuando la restauración te espera en el camino de regreso, hay decisiones que parecen prometer libertad, pero terminan llevándote a la ruina. Hay caminos que inician con entusiasmo, con arrogancia, con la ilusión de la independencia, pero culminan en los rincones más oscuros del alma. El Hijo Pródigo pidió su herencia antes de tiempo, como si su padre estuviera muerto, como si ya no necesitara guía, ni cobertura, ni casa. Creyó que lo que tenía en las manos era más valioso que lo que tenía en el corazón, y con su porción de riqueza se fue. Se fue lejos, se fue a un país distante, se fue buscando vida y encontró vacío. La Biblia no nos da detalles sobre los días de derroche, pero sí sobre el final. Lo perdió todo. Cada moneda, cada relación superficial, cada amigo de conveniencia, y cuando vino el hambre, vino también la realidad. Se encontró cuidando cerdos, lo más bajo para un judío, y deseando llenar su estómago con la comida de los animales. Pero ni eso le daban. Estaba sucio, hambriento, despreciado, solo, y entonces ocurrió algo sagrado, un despertar interior. Un pensamiento que lo cambió todo. En la casa de mi padre aún los jornaleros tienen pan en abundancia y yo aquí perezco de hambre. No era solo hambre física, era hambre de identidad, de pertenencia, de hogar, y decide volver. No como hijo, sino como siervo, porque su culpa lo había convencido de que ya no tenía derecho a ser llamado hijo. Había ensayado su discurso. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero mientras aún estaba lejos, su padre lo vio, porque todos los días lo había esperado. No con rencor, no con castigo, con los brazos abiertos. Y cuando lo vio, corrió hacia él, lo abrazó, lo besó, lo cubrió. No lo dejó terminar su discurso, no necesitó escuchar excusas. Solo necesitaba saber que había vuelto. Le puso el mejor vestido, le devolvió el anillo, símbolo de autoridad. Le colocó sandalias, señal de dignidad, y mandó hacer una fiesta, porque para el padre no había hijo perdido, solo hijo ausente. Y el regreso era motivo de celebración, no de vergüenza. El hijo volvió pensando que recibiría juicio, pero encontró gracia. Esperaba condena, pero encontró restauración. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has sentido como él? ¿Cuántas veces has malgastado lo que Dios te dio? El llamado, la pureza, la fe, la oportunidad. ¿Cuántas veces huiste creyendo que sabías mejor y terminaste en un lugar lejano, deseando simplemente volver a empezar? Tal vez también ensayaste un discurso. Tal vez pensaste, ya no soy digno. Pero hoy, como aquel padre, Dios te ve desde lejos. Y en vez de esperar que llegues con perfección, Él corre hacia ti con pasión, corre para abrazarte, para cubrirte, para silenciar la voz de la culpa. La restauración que Dios ofrece no es condicional. No es un premio por buen comportamiento, es un acto de amor desbordado que dice, eres mi hijo, siempre lo fuiste, nada cambió eso. El hijo pródigo no fue restaurado como sirviente, fue restaurado como hijo.
con toda la dignidad, con toda la herencia, con toda la aceptación. Y lo más poderoso es que no se le pidió nada a cambio, solo que regresara. Tal vez hoy tú estás en el punto de decidir si vas a quedarte en el país lejano, rodeado de miseria emocional y espiritual, o si vas a emprender el camino de regreso. Tal vez te parece largo, tal vez el peso de tus errores te dice que no vale la pena. Pero escucha esto, Dios no está en la casa esperando con brazos cruzados, está corriendo hacia ti, está encontrándote en el camino. Y no para hablar del pasado, sino para restaurar tu presente y redirigir tu futuro. Y no temas los comentarios de otros. Siempre habrá hermanos mayores que no entiendan la gracia. Gente que murmura cuando Dios restaura. Pero tú no vuelves por ellos, vuelves por el Padre, por el abrazo, por el perdón, por la identidad. Porque aunque todo lo hayas perdido, Él nunca perdió el amor por ti. Y mientras haya un Padre con los brazos abiertos, siempre hay esperanza de restauración. El paralítico del estanque de Betesda. Cuando Dios restaura a los que ya perdieron la esperanza, hay dolores que no se gritan, heridas que no sangran, pero que están abiertas desde hace años, como llagas en el alma que nadie ve. Y lo más devastador de esas heridas no es el dolor que provocan, sino el olvido que las rodea. Porque hay personas que sufren no solo por lo que les pasó, sino por haber sido dejadas atrás. No es la enfermedad lo que más duele, sino el sentirse postergado. No es la necesidad lo que más quiebra, sino esa sensación de que los milagros solo tocan a los que están más cerca, a los que tienen a alguien que los empuje, a los que tienen recursos, relaciones, fuerza. Este es el tipo de historia que encarna el paralítico del estanque de Betesda. Él no era simplemente un hombre enfermo. Era un símbolo viviente del alma que ha esperado tanto, que ya no sabe si tiene fuerzas para seguir esperando. La escena está descrita en el Evangelio de Juan con una belleza silenciosa, pero también con un dramatismo desgarrador. Betesda era un estanque con 5 pórticos, un lugar donde se reunían multitudes de enfermos. Todos esperaban algo. Todos estaban allí porque escucharon que, de vez en cuando, un ángel descendía y movía las aguas, y el primero que lograba entrar después del movimiento era sanado de cualquier enfermedad que tuviese. Pero solo el primero, no el segundo, no el tercero, solo uno, una oportunidad, una competencia de dolor. Y en medio de esa dinámica casi cruel está este hombre, paralítico. 40 años no tenía, 50 tampoco. Llevaba 38 años en esa condición, casi 4 décadas de inmovilidad, casi 4 décadas viendo pasar la vida desde el suelo, casi 4 décadas dependiendo de otros. Y lo peor, casi 4 décadas viendo cómo otros conseguían lo que él también anhelaba. Años viendo a otros levantarse, años escuchando testimonios que no incluían su nombre. Años sintiéndose demasiado lento, demasiado débil, demasiado solo. Y un día, en medio de esa normalidad dolorosa, llega Jesús. No con una multitud, no con fanfarria, no anunciando que venía a sanar. Solo entra, se acerca, camina entre los enfermos y se detiene frente a él. No frente al más enfermo, no frente al más ruidoso, no frente al más joven o al más anciano. Se detiene frente al que estaba solo, frente al que llevaba demasiado tiempo esperando, frente al que nadie miraba, frente al que había perdido el entusiasmo. Jesús no lo elige por su fe, porque en su boca no hay una declaración de confianza. No lo elige por su oración, porque no se registra ninguna súplica. Jesús lo elige porque su corazón está cansado, y el corazón cansado también es tierra, fértil para los milagros de la compasión divina. Y entonces Jesús le hace una pregunta que parece absurda: ¿quieres ser sano? ¿Cómo no va a querer? ¿Cómo se le pregunta eso a alguien que ha estado postrado casi 40 años?
Pero esa pregunta no era una burla, era un llamado a despertar. Porque el sufrimiento largo adormece, el dolor prolongado nos vuelve pasivos. Hay personas que llevan tanto tiempo sin respuesta que ya no oran, solo sobreviven. Ya no esperan, solo se resignan. Ya no creen, solo soportan. Jesús no preguntaba para informarse, preguntaba para reactivar, para confrontar, para sacar de la cueva del conformismo a un hombre que se había acostumbrado a la no respuesta. La respuesta del paralítico no fue un sí lleno de fe, fue una explicación llena de impotencia. Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Él no necesitaba que Jesús le enseñara doctrina, necesitaba a alguien que lo viera. Él no pedía una estrategia, pedía un poco de esperanza. Su respuesta es un espejo para miles de personas que hoy, como él, han llegado a este video sin saber si todavía tienen fuerza para creer, sin saber si después de tanto tiempo aún hay algo que Dios quiera hacer con ellas. Él no respondió con certeza, pero al menos respondió. Y ese mínimo diálogo bastó para que la voz del Hijo de Dios se alzara en medio del desánimo con una orden divina. Levántate, toma tu lecho y anda. Y en ese instante, sin que el agua se moviera, sin que un ángel descendiera, sin que alguien lo empujara, sin que tuviera que competir con nadie, el milagro se manifestó. No por mérito, no por velocidad, no por recursos, sino por gracia. Porque Jesús no lo sanó por ser el primero, sino por ser el elegido. Porque cuando el cielo decide actuar, no hay sistema humano que pueda limitarlo. Y ese hombre que estaba paralizado se levantó y no solo caminó, cargó su lecho, porque la restauración de Dios no borra tu historia, la convierte en mensaje. El mismo lecho que antes lo sostenía, ahora era el que él sostenía. Lo que antes era símbolo de derrota, ahora era trofeo de victoria. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo llevas en ese estanque? ¿Cuántos años has visto a otros recibir lo que tú también deseabas? ¿Cuántas veces has intentado y alguien más se adelantó? ¿Cuántas veces has sentido que Dios sana, que Dios responde, que Dios levanta, pero no a ti? ¿Cuántas veces la frustración ha vencido al gozo? ¿Cuántas veces tu boca ha dicho, ¿qué crees? Pero tu alma ya no se emociona cuando escuchas la palabra milagro. Hoy Jesús se detiene frente a ti, no a los gritos, no con dramatismo, pero sí con poder. Hoy Él también te hace esa pregunta. ¿Todavía quieres ser sano? ¿Todavía quieres restaurarte? ¿Todavía deseas volver a caminar en lo que fuiste llamado? Porque si aún hay un susurro de deseo en tu espíritu, Él puede convertirlo en una ola de restauración. Él no necesita que tengas fe del tamaño de una montaña. Le basta con que le respondas, que lo mires, que reconozcas que estás cansado, pero que no te has rendido por completo. Y hoy Él no te dirá, espera tu turno. No te dirá, cuándo se agite el agua. No te dirá cuando tengas quien te ayude. Hoy Él mismo te dice, levántate. Y esa palabra contiene vida. Esa palabra contiene autoridad. Esa palabra tiene el poder de romper años de parálisis emocional, espiritual, familiar, porque tú no necesitas ser el primero, tú necesitas ser el buscado, y hoy Jesús te ha buscado. Hoy Él ha caminado entre multitudes solo para encontrarte, y aunque otros sigan esperando el ángel, tú recibirás al Hijo, y eso lo cambia todo. No tengas miedo de volver a creer. No tengas vergüenza por el tiempo que has estado esperando. No creas que porque llevas años postrado, Dios se ha olvidado de ti. A veces los milagros más profundos no vienen rápido, pero cuando llegan traen restauración completa, no solo de cuerpo, sino de alma, de fe, de identidad. Hoy el lecho de tu dolor se convertirá en el testimonio de tu restauración. El endemoniado gadareno,
Cuando Dios restaura tu mente, tu alma y tu propósito, en la región de Gadara vivía un hombre que ya no era reconocido por su nombre, ni por su historia, ni por su familia, ni por su rostro. Era conocido por su condición. Era el endemoniado. Vivía entre sepulcros, gritaba de día y de noche, se hería a sí mismo, rompía cadenas, nadie podía sujetarlo. La gente lo evitaba. Era un marginado de la sociedad y del alma, un caso perdido, alguien que ya no podía ser salvado, al menos según el juicio humano. Lo habían atado con grilletes, lo habían dejado solo, lo habían exiliado, lo habían condenado al olvido. No tenía casa, no tenía descanso, no tenía identidad, no tenía paz. Su morada eran los cementerios, no porque quisiera estar cerca de la muerte, sino porque ya no sabía cómo vivir. Era un hombre fragmentado. Su alma era un campo de batalla constante. Su mente era un laberinto oscuro, su cuerpo era cárcel y tormento. Y sin embargo, cuando Jesús llegó a su región, este hombre corrió hacia él, porque aunque sus cadenas eran reales, aunque los demonios eran muchos, dentro de él todavía quedaba un susurro de voluntad, una chispa de reconocimiento, una necesidad desesperada de libertad. Él corrió, se postró y gritó, y en medio de sus gritos Jesús lo miró, no como un loco, no como un caso imposible, sino como un hijo que estaba esperando ser encontrado. Los evangelios nos dicen que este hombre estaba poseído por una legión, una palabra que indica miles. Miles de espíritus habitaban su ser, y aún así, uno solo de los pensamientos que quedaban en él fue suficiente para ir al encuentro del Salvador. Porque cuando Jesús se acerca, no hay infierno que pueda resistir su autoridad. Cuando la luz se presenta, las tinieblas retroceden. No importa cuán larga haya sido la opresión, ni cuán profunda la herida, ni cuán fracturada la mente, su voz siempre es más fuerte. Jesús le habla directamente a los demonios, y ellos suplican no ser enviados al abismo. Le ruegan que los deje entrar en una piara de cerdos. Jesús lo permite, y en un instante toda esa legión abandona el cuerpo del hombre. Los cerdos se lanzan por el despeñadero, y lo que era grito se convierte en silencio. Lo que era tormento se convierte en paz. Lo que era cadena se convierte en libertad. Y cuando los habitantes de la región se acercan, lo ven por primera vez en años, sentado, vestido y en su juicio cabal. ¡Qué milagro tan perfecto! ¡Qué restauración tan completa! No fue solo una liberación espiritual, fue una reconstrucción total. Jesús no solo echó fuera a los demonios, le devolvió dignidad, le devolvió serenidad, le devolvió el control de su mente, le devolvió la humanidad, porque la verdadera restauración no se detiene en lo visible, va hasta lo más íntimo. Jesús sanó su alma fragmentada, su pensamiento confuso, su historia rota, y ese hombre que había vivido entre tumbas, ahora quería vivir entre discípulos. Quiso seguir a Jesús, quiso ser parte de su grupo. Pero el maestro le dijo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y él obedeció. Se convirtió en el primer evangelista de su región. Testificó en las 10 ciudades de Decápolis. El que era temido, ahora era oído. El que era rechazado, ahora era un mensajero. Porque Dios no solo lo restauró, lo comisionó. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que hay partes dentro de ti que están rotas de una forma que nadie puede entender? ¿Cuántas veces tu mente ha sido una tormenta silenciosa? ¿Cuántas veces has querido liberarte de pensamientos que te atacan, de emociones que te sabotean, de hábitos que no puedes controlar? Tal vez no vives entre sepulcros, pero sientes que dentro de ti hay lugares oscuros donde nadie ha entrado. Tal vez te has acostumbrado al dolor interno,
a luchar contigo mismo, a vivir con máscaras para que nadie note tus batallas. Pero hoy Jesús está descendiendo a tu región. Hoy Él viene por ti, no viene con juicio, viene con autoridad. No, viene a preguntarte por qué caíste. Viene a levantarte, no viene a etiquetarte por tu pasado, viene a devolverte tu nombre, tu paz, tu claridad. Porque Él no se asusta por la intensidad de tus luchas internas. Él no retrocede ante tus tormentas. Él no abandona a los que todos dejaron atrás. Y si hoy decides correr hacia Él, aunque sea herido, aunque sea gritando, aunque sea temblando, Él responderá con libertad. Dios quiere restaurarte por completo, no solo sanarte por fuera. Quiere restaurar tu mente para que pienses con luz. Quiere restaurar tu alma para que vuelvas a tener esperanza. Quiere restaurar tu propósito para que dejes de ver tu vida como un campo de ruinas y la veas como un campo fértil para su gloria. No eres una causa perdida, no eres irrecuperable, no importa cuántos años hayas vivido entre tinieblas. Jesús puede, hoy mismo, hacerte sentar, vestirte y devolverte el juicio cabal. Y lo que has vivido no será en vano. Tu historia será tu sermón. Tu libertad será tu plataforma. Lo que el infierno intentó usar para destruirte, Dios lo usará para salvar a muchos. Porque tu proceso, como el del Gadareno, será evidencia de que no hay prisión interior que Dios no pueda romper. Y así como Él fue transformado, tú también serás levantado, no por tus fuerzas, sino por su presencia. El hermano mayor del hijo pródigo. Cuando Dios restaura el corazón endurecido por la religión, hay restauraciones que no se ven porque la herida no sangra por fuera. No se trata de una caída moral, ni de una ruina financiera, ni de un cuerpo enfermo. Se trata de algo más profundo, más sutil, más difícil de detectar. Un corazón endurecido. Un alma que se fue enfriando lentamente, no por falta de conocimiento, sino por exceso de orgullo. No por rebeldía, sino por legalismo disfrazado de fidelidad. El hijo mayor del relato del pródigo no abandonó la casa. No desperdició la herencia. No fue a tierras lejanas, estuvo ahí. Siempre ahí, cumpliendo, obedeciendo, trabajando. Y sin embargo, su corazón estaba más lejos del padre que el del hijo que se fue. Cuando el hijo menor regresó, sucio, roto, arrepentido, el padre no dudó en restaurarlo. Lo vistió, lo abrazó, celebró su regreso con fiesta y alegría. Pero entonces el hermano mayor, al escuchar la música y ver el festejo, se negó a entrar. Y allí, en esa negativa, se revela su alma. En lugar de celebrar el perdón, se enoja. En lugar de alegrarse, se ofende. En lugar de correr hacia el Padre, se queda afuera murmurando, comparando, calculando. Hace tantos años que te sirvo y jamás desobedecí tus mandamientos, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino ese, tu hijo, que ha consumido tu herencia con rameras, mataste para él el becerro gordo. El lenguaje es revelador. No dice mi hermano, dice ese, tu hijo. Porque cuando el corazón se endurece, perdemos la capacidad de ver a los demás como familia. Nos volvemos jueces, calculadores, exigentes. Amamos la obediencia, pero olvidamos la misericordia. Nos sabemos siervos, pero ya no actuamos como hijos. Y es aquí donde el Padre sale una vez más. No solo sale a recibir al que regresa desde lejos, también sale a buscar al que se perdió dentro de la casa y le dice: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. El corazón del Padre es equilibrio perfecto entre justicia y misericordia. No ignora el esfuerzo del hijo mayor, no desprecia su obediencia, pero le recuerda que todo lo que tiene es suyo, y aún así
Algo le falta, el gozo por la restauración del otro. Porque quien verdaderamente está alineado con el corazón del Padre celebra cuando alguien regresa, llora cuando alguien cae, se alegra cuando alguien es perdonado, no compite, no compara, no se ofende con la gracia. Y quizás tú, que estás leyendo o escuchando este mensaje, no te identifiques con el pródigo. Tal vez no has vivido una caída evidente, tal vez nunca saliste de la iglesia, siempre serviste, siempre obedeciste, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Aún se alegra con los perdonados? ¿Aún se conmueve con el quebranto del otro? ¿O te has vuelto exigente, rígido, incapaz de celebrar lo que el cielo celebra? Hay personas que están perdidas dentro de la casa, que dejaron de gozar la presencia, que sirven por deber, pero ya no por amor, que oran por costumbre, pero sin fuego, que conocen la letra pero olvidaron el abrazo. Y este mensaje también es para ellas, porque Dios no quiere solo restaurar a los que pecaron abiertamente, también quiere restaurar a los que se han endurecido por dentro. Quiere devolver la ternura, quiere ablandar lo que se volvió piedra, quiere volver a encender la llama en quienes han estado tanto tiempo cumpliendo, que ya no recuerdan cómo se siente simplemente amar. Jesús contó esta parábola no solo por los pecadores, sino también por los fariseos que lo criticaban por recibirlos, porque la religiosidad puede volverse una barrera más cruel que el pecado. La autojusticia puede alejarnos más que una caída. El orgullo disfrazado de obediencia puede apagar el amor del Padre en nuestro interior. Pero hoy, Dios está saliendo a tu encuentro. Hoy, Él también te dice: hijo, tú siempre has estado conmigo, pero quiero que entres a la fiesta. Quiero que te alegres, quiero que tu corazón se parezca al mío. No importa cuánto tiempo llevas sirviendo. Hoy el Señor quiere que sirvas con gozo. No importa cuántos años llevas sin caer, hoy Él quiere que no juzgues al que cayó, porque tú también fuiste perdonado, tú también fuiste restaurado, y lo que te mantiene de pie no es tu esfuerzo, sino su gracia. Que el Señor restaure tu ternura, que restaure tu capacidad de ver al prójimo como hermano, que devuelva al siervo que hay en ti la alegría del hijo. Que no solo cumplas, que ames, que no solo obedezcas, que sientas, porque el mayor milagro no es estar dentro de la casa, es vivir con el corazón del Padre mientras estás en ella. La resurrección de Lázaro. Cuando Dios restaura lo que ya lleva días muerto, hay momentos en los que el silencio de Dios es más pesado que la tormenta. Días en los que enviamos nuestra oración, esperamos una respuesta, pedimos un milagro, y no llega. Días en los que el tiempo pasa, la enfermedad avanza, el problema se agrava, y lo que parecía una simple necesidad urgente se convierte en tragedia irreversible. Así vivieron Marta y María la pérdida de su hermano. Ellas no eran desconocidas, eran amigas de Jesús. Su casa había recibido al Maestro, su mesa había sido un lugar de comunión, su techo había abrigado al Hijo de Dios. Cuando Lázaro enfermó, ellas no dudaron. Enviaron un mensaje al único que podía sanarlo. Señor, el que amas está enfermo. No dijeron el que te sirve ni el que te sigue. Dijeron el que amas, porque confiaban no en su mérito, sino en su amor. Y sin embargo, Jesús no llegó, no al primer día, ni al segundo, ni al tercero, llegó al cuarto. Y cuando finalmente entró a Betania, la muerte ya había ganado la escena. La tumba ya estaba sellada, el cuerpo ya estaba descompuesto, y la esperanza, sepultada junto a su hermano, Marta, al escuchar que Jesús venía, salió a su encuentro, con una mezcla de dolor y reverencia. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No era una acusación, era una confesión sincera de frustración, porque ella sabía quién era Jesús, sabía lo que él podía hacer, sabía que la enfermedad no era rival para su poder. Pero el milagro no vino cuando lo esperaban, y eso dolía.
Jesús no la reprende, no la corrige, le habla de fe, le habla de resurrección, le habla de sí mismo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ella asiente, cree, pero aún no imagina lo que está por suceder. Luego María se acerca. Ella, la que había estado a los pies de Jesús. Ella, la adoradora. Ella también repite la misma frase, Señor, si hubieras estado aquí. Y Jesús ve su llanto y el llanto de los que la rodean. Y entonces algo ocurre en el corazón del Maestro. Se estremece, llora. El Hijo de Dios llora, porque aunque sabe que en minutos resucitará a Lázaro, Él no es indiferente al dolor de sus amigos. Él no invalida el sufrimiento humano con su poder. Él se conmueve, y aquí el Espíritu quiere hablarte directamente. Tal vez tú también enviaste un mensaje a Jesús. Tal vez tú también clamaste, esperaste, creíste, y el milagro no llegó en tu tiempo. El problema se agravó, la situación se murió, el sueño se cerró y sientes que Dios llegó tarde. Pero escucha esto, cuando Jesús llega tarde, según el reloj humano, es porque viene a hacer algo mucho mayor que una sanidad. Viene a traer resurrección. Jesús se dirige a la tumba, pide que rueden la piedra. Marta duda. Señor, ya porque el dolor de lo muerto también trae vergüenza. Porque hay cosas que enterramos no solo por tristeza, sino por miedo a que alguien las vea podridas. Pero Jesús insiste. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y entonces abren la tumba, y el Maestro ora. Y no ora porque necesite hacerlo, sino para que todos sepan que lo que está por suceder viene directamente del cielo. Luego grita con voz fuerte, Lázaro, ven fuera. Y lo imposible ocurre. El muerto sale, aún con vendas, aún con el sudario, aún atado, pero vivo, porque cuando Dios restaura, la muerte retrocede. Cuando Él habla, lo que estaba sellado se abre, lo que apestaba respira, lo que fue dado por perdido regresa. Y no solo Lázaro fue restaurado, también Marta y María. Su fe fue renovada, su dolor fue recompensado. Su casa fue visitada con gloria, porque la restauración de Dios nunca afecta a uno solo. Cuando Él se mueve, una familia entera es restaurada. No solo se trata del que estaba muerto, se trata de los que lo amaban, de los que oraron, de los que esperaron. Tal vez tú tienes un Lázaro en tu vida, un área muerta, un proyecto enterrado, una relación sellada, un sueño descompuesto. Algo que amabas y que creíste que Dios iba a salvar, pero murió. Y ya no solo sufres la pérdida, sufres el silencio, sufres la espera, sufres el ¿por qué no vino antes? Pero oje te digo, Jesús está llegando a tu Betania, está caminando hacia tu tumba. Está preguntando dónde lo pusiste, está pidiendo que ruedes la piedra y va a llamar por nombre lo que tú pensabas que jamás volvería a respirar. No temas si hiede, no temas si es vergonzoso, no temas si nadie más cree. Si Jesús está frente a la tumba, la restauración es inminente. La cruz del Calvario. Cuando Dios restaura toda la humanidad a través del sacrificio de Jesús, desde el principio de los tiempos, el hombre fue creado para caminar con Dios, no para temerle desde lejos, sino para hablarle de cerca, no para esconderse, sino para convivir. El Edén no era solo un jardín, era un espacio de intimidad. Pero cuando el pecado entró, no solo trajo muerte, enfermedad y dolor, también trajo distancia. El hombre se escondió, Dios llamó. Y desde entonces, toda la historia humana ha sido un intento de regresar. Pero no era suficiente con buenas obras, no era suficiente con rituales, no era suficiente con el esfuerzo humano. La herida era profunda, el abismo era real, la separación era eterna, a menos que Dios mismo viniera a restaurarla. Y lo hizo.
No envió a un ángel, no levantó un profeta, Él mismo se hizo carne. El Verbo eterno descendió, el Creador se vistió de criatura y lo hizo para caminar con nosotros, para sanar, para predicar, para liberar, pero sobre todo para morir, porque la restauración más profunda siempre cuesta. Y la restauración entre Dios y el hombre requería algo que ninguna sangre de cordero podía pagar. Requería la sangre del Hijo. En el Calvario no vemos solo a un hombre crucificado, vemos al cielo tocando la tierra, vemos al inocente tomando el lugar del culpable, vemos al santo cargando el pecado de todos, vemos a Jesús herido, sangrando, colgado entre el cielo y la tierra, restaurando con cada gota de sangre lo que el pecado había destruido. Él no fue forzado, Él no fue vencido, Él se entregó voluntariamente. Nadie me quita la vida, dijo. Yo la doy por mi propia voluntad. La cruz no fue un accidente, fue un plan, el plan eterno del Padre para restaurar al hombre. Y en ese madero, mientras los clavos atravesaban sus manos, mientras la corona de espinas rasgaba su frente, mientras la lanza abría su costado, mientras el sol se oscurecía y el velo del templo se rasgaba, algo se estaba reconstruyendo en lo invisible. El puente estaba siendo trazado, el camino estaba siendo abierto, la culpa estaba siendo cancelada, la deuda estaba siendo pagada y la relación estaba siendo restaurada. Jesús gritó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese clamor no fue solo por los soldados, fue por ti, fue por mí, fue por cada uno de nosotros que en algún momento nos alejamos, pecamos, fallamos y pensamos que no había regreso. Fue un clamor eterno, un grito de redención, una proclamación de gracia y luego, con un suspiro, declaró: consumado es. 3 palabras que sellaron la restauración de la humanidad, 3 palabras que derrotaron al infierno, 3 palabras que reescribieron la historia, porque desde ese momento todo el que cree puede ser restaurado, todo el que reconoce su necesidad puede volver a casa, todo el que estaba muerto en delitos y pecados puede nacer de nuevo. La cruz es el altar donde lo perdido es hallado, donde lo roto es reconstruido, donde lo lejano es acercado. Pero no termina allí. Al tercer día, Jesús resucitó, porque la restauración no es completa si la muerte tiene la última palabra. Y cuando Él salió de la tumba, salimos todos con Él. Salimos de la condenación, salimos de la culpa, salimos del castigo. Ahora, no solo somos perdonados, somos justificados, somos adoptados, somos herederos, somos hijos. La cruz no solo borró nuestro pasado, nos dio un futuro. Y tal vez tú, que estás escuchando este mensaje, aún llevas el peso del pecado. Tal vez aún no crees que eres digno. Tal vez te preguntas si Dios de verdad te perdonó, si te ama, si puede usarte, si puede restaurarte. Y hoy la cruz te responde. Hoy el Calvario te habla. Hoy la sangre de Jesús grita más fuerte que tus pensamientos, más fuerte que tu culpa, más fuerte que tu pasado. Sí, fuiste perdonado. Sí, fuiste amado. Sí, puedes ser restaurado. Porque Jesús no murió por los buenos, murió por los que necesitaban gracia, por los que habían perdido el camino, por los que se sentían indignos, por los que no podían salvarse a sí mismos. Y en su resurrección te dio la prueba definitiva de que nada está perdido para siempre si estás en Él. Hoy, si quieres ser restaurado de verdad, no busques más lejos. Mira la cruz, mira al Cordero, mira al Salvador colgado por ti. Y entonces, ríndete, cree, acepta, vuelve. Porque a los pies del madero comienza la restauración más importante de todas, la de tu alma con el Dios eterno. La restauración ha comenzado y tú eres parte de ella si has llegado hasta aquí,
Si tus ojos aún están abiertos para leer estas palabras y tu alma aún permanece sensible a la voz de Dios después de esta larga, intensa, espiritual y profundamente humana travesía por los senderos de la restauración, entonces hay algo que debes saber con absoluta certeza. Tú no estás aquí por casualidad. Tú no escuchaste estas palabras por accidente. Tú no fuiste llevado por el algoritmo ni por una emoción momentánea. Tú fuiste traído por la mano invisible del Espíritu Santo. Fuiste convocado desde lo profundo de tu dolor. Fuiste invitado a una mesa que no sabías que te estaba esperando. Y lo que acabas de vivir a lo largo de estos 15 bloques es mucho más que una enseñanza. Mucho más que un estudio, mucho más que un mensaje. Es una cita divina escrita desde antes que nacieras. Es un encuentro que el cielo preparó, porque tu alma necesitaba recordar lo que el tiempo, la pérdida y el sufrimiento intentaron hacerte olvidar. Que Dios sigue restaurando todo lo que perdiste. No lo hace desde la distancia, ni lo hace desde un trono de juicio, ni lo hace a través de fórmulas mecánicas o religiosidades vacías. Lo hace con lágrimas en los ojos, con sangre en las manos, con fuego en el corazón, con ternura en su mirada. Lo hace como lo haría un padre que encuentra a su hijo después de años perdidos en un país lejano. Lo hace como lo haría un pastor que encuentra a la oveja herida, sucia y temblando. Lo hace como lo haría un rey que, aún sabiendo que su hijo traicionó su casa, decide restituirle el anillo, la túnica y la dignidad. Y todo esto no porque tú lo merezcas, no porque hayas hecho todo bien, no porque seas fuerte, sino precisamente porque eres débil, porque te quebraste, porque perdiste, porque fallaste. Y aún así, seguiste buscando. Durante estos 15 bloques hemos caminado juntos por desiertos, por valles de huesos secos, por tumbas selladas, por casas de fariseos, por estanques olvidados, por caminos de regreso y por cenas de reconciliación. Hemos llorado con Pedro cuando negó a su maestro. Hemos temblado junto al paralítico que esperaba turno. Hemos gritado con el gadareno que vivía entre tumbas. Hemos oído la voz que dijo, Lázaro, sal fuera. Hemos sentido el perfume derramado. Sobre los pies del Redentor hemos visto al hijo que volvió y al hermano que nunca se fue, pero se perdió dentro de casa. Y en cada historia, en cada escena, en cada palabra inspirada por el Espíritu de Dios, una verdad eterna ha sido pronunciada como una melodía que resuena dentro del alma. Yo, el Señor, no he terminado contigo. Estoy restaurando lo que perdiste. Y si aún te preguntas si este mensaje era para ti, si aún dudas, si tú puedes entrar en esta promesa, si todavía hay una sombra de incredulidad, de resignación o de miedo que intenta decirte que esto fue bonito, pero que no es para ti, entonces escucha esto con toda la atención del Espíritu. Este mensaje es una carta escrita a tu nombre. Es una invitación personalizada. Es una palabra enviada directamente desde el trono de Dios a la herida específica de tu historia. No fue para tu vecino, no fue para otro creyente, fue para ti, porque tú sabes lo que has perdido, tú sabes lo que te arrebataron, tú sabes lo que enterraste con lágrimas. Tú sabes lo que callas por dentro cuando todos te ven sonreír por fuera. Tú sabes cuántas veces pensaste en rendirte, cuántas veces dijiste, ya no puedo más, y aún así estás aquí. Y si estás aquí, eso significa que todavía hay esperanza, que aún hay vida donde tú creías que solo había ruinas, que el reloj del cielo no se ha detenido aunque sientas que llegaste tarde, que lo que parece final para los hombres es solo escenario para un nuevo comienzo en las manos
del Dios de restauración. Ahora bien, habiendo recorrido esta jornada, habiendo tocado el corazón de tantas historias bíblicas que son reflejo de tu propia historia, el Espíritu de Dios te lleva a un punto de decisión, porque toda restauración verdadera siempre implica una respuesta humana. Dios ha mostrado su intención, te ha revelado su voluntad, ha sacudido tu fe dormida, ha llamado por nombre a lo que tú dabas por perdido. Ahora te toca a ti. Este es el momento en que tú dices: sí, Señor, acepto tu restauración, la recibo, camino en ella, declaro que no volveré atrás. Este es el momento en que el testimonio comienza, porque la restauración no se queda solo en el alma. Se convierte en fruto, en decisión, en testimonio, en misión. La restauración verdadera no es silenciosa, se nota, se proclama, se comparte. Por eso hoy, como señal profética y como acto de fe, quiero pedirte que hagas algo muy sencillo pero muy poderoso. Comenta aquí abajo la frase: he sido restaurado por el amor de Dios. Y añade, si lo deseas, una breve línea contando: ¿por qué te quedaste hasta el final? ¿Qué fue lo que más te tocó? ¿Qué parte del mensaje resonó con tu historia? ¿Qué restauración específica estás creyendo que ya comenzó en tu vida? Hazlo no para mí, ni para este canal. Hazlo como un acto visible de tu compromiso con el proceso de Dios. Hazlo como una forma de decirle al cielo: aquí estoy, no me rindo, no me detengo. Lo que Él comenzó lo terminará. Y además, si realmente sentiste que esta palabra fue para ti, te pido que la compartas. Porque allá afuera hay personas que están como tú estuviste, desesperadas, en silencio, con fe apagada, con el corazón roto, preguntándose si Dios las olvidó. Y tú puedes ser el puente. Tú puedes ser la cuerda que los saque del pozo. Tú puedes ser la voz que interrumpe su oscuridad. No subestimes el poder de compartir un mensaje que restaura almas. Suscríbete también si aún no lo has hecho. No por compromiso, no por cortesía, hazlo como un acto de comunidad. Porque este canal no es solo un espacio virtual, es un altar, es una casa espiritual, es un lugar donde los que no tienen iglesia cerca, los que no tienen con quién hablar, los que están aislados, encuentran palabra, consuelo, dirección y aliento. Haz de este lugar tu punto de encuentro con Dios, semana tras semana. Participa, comenta, ora con nosotros, cree con nosotros. Porque la restauración no termina con este video, recién comienza. Y ahora, para terminar esta jornada, quiero invitarte a quedarte unos minutos en silencio. No salgas corriendo, no apagues el video de inmediato. Quédate con la música de fondo. Cierra los ojos si puedes. Y allí, en ese silencio sagrado, dile algo a Dios. No algo elaborado, no algo perfecto, solo algo honesto. Dile gracias, dile: vuelve a soplar sobre mí. Dile: no quiero perderte nunca más. Dile: hazme nuevo por completo, porque a veces el mayor milagro ocurre no durante la palabra, sino después, cuando el alma se queda quieta y escucha. Este es tu momento, este es tu altar, este es tu reinicio, no por emoción, por convicción, no porque lo sientes, sino porque lo crees. Y cuando crees, como dijo Jesús, verás la gloria de Dios. La restauración ha comenzado. Y nada, absolutamente nada volverá a ser como antes, porque cuando Dios restaura, lo hace todo nuevo. Amén. Amado Padre Celestial, en este momento sagrado me postro ante tu presencia, reconociendo tu infinita misericordia y amor incondicional. Tú, que eres el creador de los cielos y la tierra, el alfa y la omega, el principio y el fin, me acerco a ti, con un corazón humilde y contrito, buscando tu rostro y anhelando tu intervención divina en cada área de mi vida. Señor, tú conoces cada rincón de mi ser, cada pensamiento, cada emoción, cada herida y cada pérdida que he experimentado. Nada escapa a tu mirada penetrante y compasiva.
Hoy vengo a ti, reconociendo que he atravesado valles oscuros, he sentido el peso de la soledad, he enfrentado tempestades que han sacudido los cimientos de mi existencia. He perdido cosas que consideraba valiosas. He visto sueños desvanecerse y relaciones quebrantarse. He sentido el dolor de la traición, el desánimo de la derrota y la angustia de la incertidumbre. Pero también reconozco, Padre amado, que tú eres un Dios de restauración, un Dios que transforma las cenizas en belleza, que convierte el lamento en danza y que trae vida donde antes había muerte. Tu palabra me asegura que tú estás cerca de los quebrantados de corazón y salvas a los de espíritu abatido. Tú eres mi refugio y fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Hoy, Señor, clamo a ti con todo mi ser, pidiendo que intervengas poderosamente en mi vida. Te pido que restaures cada área que ha sido afectada, cada sueño que ha sido truncado, cada relación que ha sido dañada, cada oportunidad que he perdido. Te entrego mis heridas, mis fracasos, mis temores y mis dudas. Te pido que tomes cada pedazo roto de mi corazón y lo unas con el hilo de tu amor perfecto. Padre, así como el salmista clamó a ti en medio de su aflicción, yo también levanto mi voz, confiando en que tú escuchas el clamor de tus hijos. Tú que sacaste a José de la cárcel y lo llevaste al palacio, que restauraste a Job dándole el doble de lo que había perdido, que devolviste la vida al hijo de la viuda de Naín. Sé que tienes el poder para cambiar mi situación y traer una restauración completa a mi vida. Señor, te pido que sanes las heridas de mi corazón, que limpies las cicatrices del pasado y que me des la fortaleza para perdonar a quienes me han lastimado, así como tú me has perdonado a mí. Ayúdame a liberar el rencor, la amargura y el resentimiento, y lléname de tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Renueva mi mente y mi espíritu para que pueda ver las cosas desde tu perspectiva y caminar en la libertad que Cristo me ha otorgado. Padre, te presento mis relaciones interpersonales, aquellas que han sido fracturadas por malentendidos, por palabras hirientes o por acciones impulsivas. Te pido que traigas reconciliación donde hay división, que infundas amor donde hay odio, que siembres comprensión donde hay confusión, que tu Espíritu Santo sea el mediador en cada conflicto y que tu amor sea el vínculo perfecto que nos una en armonía. Señor, te entrego mis sueños y aspiraciones, aquellos que han sido aplazados o que he dejado de perseguir por miedo al fracaso o por las circunstancias adversas. Te pido que renueves en mí la pasión y el propósito, que me des la sabiduría para discernir tu voluntad y la valentía para seguir adelante, confiando en que tú tienes planes de bien y no de mal para mi vida, para darme un futuro y una esperanza. Padre, en el ámbito financiero, te pido que restaures lo que he perdido, que abras puertas de oportunidad y que me des la provisión necesaria para cubrir mis necesidades y ser de bendición para otros. Ayúdame a ser un buen administrador de los recursos que me confías y a recordar que tú eres mi proveedor y sustento. Señor, te pido por mi salud física y emocional. Tú eres el médico por excelencia y en tus manos está el poder de sanar toda dolencia. Te pido que restaures mi cuerpo, que fortalezcas mi sistema inmunológico, que renueves mis fuerzas como las del águila y que me des la energía necesaria para cumplir con las responsabilidades diarias. En el aspecto emocional, te pido que llenes mi mente de pensamientos de bien, que alejes la ansiedad, la depresión y el estrés, y que me inundes con tu gozo y tu paz. Padre, te pido que restaures mi vida espiritual, que enciendas en mí una pasión ferviente por tu palabra, que me des hambre y sed de justicia, que me lleves a profundizar en la oración y que me reveles más de tu carácter y tu amor.
Ayúdame a caminar en santidad, a ser luz en medio de la oscuridad y a reflejar a Cristo en cada aspecto de mi vida. Señor, reconozco que la restauración es un proceso que requiere paciencia, fe y obediencia. Te pido que me des la gracia para esperar en ti, la fe para creer en lo imposible y la obediencia para seguir tus mandamientos. Que en medio de este proceso pueda aprender las lecciones que deseas enseñarme y que mi carácter sea moldeado a la imagen de tu Hijo Jesús. Padre, te agradezco de antemano por la obra que estás haciendo en mi vida. Aunque aún no vea los resultados completos, confío en que tú estás obrando en lo invisible, preparando el camino, alineando las circunstancias y... Reflexión final: si sientes que este video fue una respuesta del cielo, es porque lo fue. Dios te habló, Dios te tocó, Dios te escogió, Dios te restauró. Y ahora que has llegado al final, quiero decirte algo. Estoy orgulloso de ti. No te conozco en persona, pero sé que eres uno de los escogidos, uno de los que resisten, uno de los que no se rinde, uno de los que tiene marcas, pero también un manto, uno de los que lloró, pero ahora se levanta para reinar. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. 1 Pedro 5:10. Antes de irte, quédate unos minutos en silencio, escucha la música de fondo, cierra los ojos y dale gracias al Señor. Dile: gracias, Dios, por no olvidarte de mí. Gracias por restaurar lo que yo creía perdido. Gracias por hablarme como solo tú sabes hacerlo. No pauses el video. No salgas corriendo a seguir con tu día. Quédate, respira, siente, adora y recuerda. Lo que el enemigo destruyó, Dios lo restauró. Y lo que parecía un final fue el inicio de una nueva historia escrita por su mano. Activa la campanita. Suscríbete, comenta, comparte y únete a esta comunidad de restauración, porque esto no termina aquí. Apenas comienza. Nos vemos en el próximo video, con más palabra viva, con más poder de lo alto, con más señales del cielo. Shalom, paz en Cristo, y que el Dios de la restauración complete en ti lo que hoy ha comenzado. Amén.